En videos previos hemos aprendido todos los beneficios que tiene el ayuno intermitente, cuál es el mejor método, cómo hacerlo y cómo este puede cambiar tu vida. Pero hoy quiero... Simplemente diles ya que el ayuno está hecho para todos. Está hecho para algunos. Generalizarlo puede ser dañino. Pero hoy quiero llevarte mucho más allá y responder todas esas preguntas que cuando las sepas podrás marcar la diferencia y tener el mejor ayuno intermitente. Bienvenidos a este video, ayuno intermitente entre el cielo y el infierno. A veces cometemos el error de pensar que el ayuno intermitente es para todos y caemos en esa idea de que esta debe ser una recomendación universal y nos preguntamos por qué no todos los médicos y los nutricionistas le están aconsejando esto a sus pacientes para que así todos puedan sanarse. Es cierto, el ayuno intermitente no lo pueden hacer las mujeres embarazadas. Eso es cierto, no lo pueden hacer las mujeres embarazadas, las mujeres que estén lactando a sus bebés, los niños que estén creciendo, los adolescentes, personas que tengan antecedentes de problemas de la alimentación o personas que tengan enfermedades crónicas como la enfermedad renal o enfermedades como la diabetes con insulina o enfermedades del corazón. Otra pregunta que surge es ¿cuándo hacerlo? Hay que hacerlo en las mañanas y romper el ayuno al inicio de la tarde. Los estudios de ayuno intermitente nos han dicho que el mejor momento para romper el ayuno es temprano en la mañana, donde debemos empezar a comer para que terminemos esta ventana de alimentación temprano en el día, idealmente en la mitad de la tarde. Esto por diferentes motivos. El primer motivo de ellos es la respuesta a la insulina, ya que en la mañana nuestro cuerpo es mucho más sensible a la insulina y requerimos menos picos y menos elevaciones de insulina cuando comemos en la mañana comparado a las personas que rompen su ayuno en la mitad del día y empiezan a comer en ese momento. El segundo motivo es el efecto térmico de los alimentos en la mañana, donde nuestro cuerpo requiere quemar más cantidad de calorías para metabolizar estos alimentos temprano en la mañana comparado con las personas que empiezan a comer en la tarde o en la noche, donde nuestro cuerpo gasta menos energía para esto y nuestra tasa metabólica puede disminuir. El tercer motivo es que esto podría afectar nuestro ritmo circadiano. Lo ideal es que empecemos a comer temprano, dejemos de comer temprano y vayamos a la cama temprano. Sabemos que eso sería lo ideal, pero en algunos casos podría ser difícil de implementar. Así que si eres una de esas personas para las que es difícil empezar a comer temprano y dejar de comer temprano y sientes que estás aguantando hambre o llevando un estilo de vida difícil, no te preocupes. Realiza tu ayuno como puedas hacerlo durante el día. Enviamos el ayuno intermitente al mundo para combatir el síndrome de ovario poliquístico. No tenemos estudios que confirmen esto de manera objetiva hasta el momento, pero la evidencia nos muestra que posiblemente el ayuno intermitente podría ayudar en el ovario poliquístico. El ayuno puede ayudar en el ovario poliquístico básicamente porque impacta en la resistencia a la insulina. Como bien sabemos, el ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico está asociado a insulinoresistencia y a altos niveles de insulina. Y el ayuno intermitente puede llevar a contrarrestar esto, dado ese efecto, reduciendo los picos de insulina y mejorando la sensibilidad de esta. El ayuno intermitente puede mejorar los niveles de insulina durante las comidas o incluso después de comer y mejora también la resistencia a la insulina. Y este efecto ha sido independiente en algunos casos de la pérdida de peso. El ayuno intermitente adicionalmente se ha relacionado con mejora de algunos marcadores de síndrome de ovario poliquístico, como es el hiperandrogenismo, donde están elevadas hormonas como la testosterona y esta se puede empezar a normalizar. Así que de esta manera el ayuno intermitente podría ser parte de este arsenal donde está la metformina y los anticonceptivos orales para manejar el ovario poliquístico y especialmente en aquellas personas que tienen obesidad asociada. Durante las horas de ayuno podrías tomar agua con gas, café frío, puedes tomar té o puedes tomar agua con pequeñas porciones o pequeños pedazos de fruta siempre y cuando no te comas la fruta
Y puedes tomar agua con electrolitos sin azúcar. Las bebidas light pueden ayudarte y son seguras en el ayuno. No es tan cierto, porque las bebidas light podrían romper tu ayuno también. Y también lo hacen la kombucha, lo pueden hacer las leches vegetales o leches animales, lo podrían hacer también cualquier batido que tenga frutas o que tenga vegetales como el apio, lo pueden hacer algunos caldos. Así que todo esto debe evitarse para que no rompas el ayuno. Esto nos deja la puerta abierta a los edulcorantes o endulzantes y la pregunta si deben o no tomarse en los periodos de ayuno. Y la duda surge porque los endulzantes podrían elevar los niveles de insulina. Pero la respuesta es en que depende con qué acompañen los endulzantes, ya que cuando un edulcorante se da con un carbohidrato o con glucosa, sí puede elevar los niveles de insulina y hacer picos que rompan el ayuno. Pero si el endulzante se da solo, esto no ocurriría. Así que todo depende con qué lo acompañes. Yo tomo stevia líquida con mi café celestial. Sí, muy bien. El stevia líquida, el Splenda líquido son las mejores opciones de endulzante para tomar. Se deben evitar los endulzantes que vienen en polvo, ya que estos vienen acompañados de maltodextrina, que es un carbohidrato, es básicamente pequeñas moléculas de azúcar, que como bien lo dijimos, cuando se combina con el endulzante, eleva los niveles de insulina y daña el ayuno. Así que si vas a tomar endulzante, primero déjalo como último recurso y trata de evitarlo, pero si debes tomarlo, que sea en presentación líquida. En los periodos de alimentación de ayuno intermitente es importante la fibra. La fibra es dañina, pues es un carbohidrato. No se debe comer esa cosa. No, porque la fibra nos puede aportar 2 calorías por cada gramo que comemos, pero es una fibra, es insoluble y no se absorbe. Y por el contrario, lo que hace es ayudar con la digestión y el tránsito intestinal. Si estás haciendo ayuno intermitente, debes prestarle muchísima atención a tu ingesta de fibra, y esta tiene que estar incluida siempre en los periodos de alimentación. La fibra es muy importante no solo para mejorar el tránsito intestinal, prevenir estreñimiento, sino que te ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, a ayudar a reducir peso y a reducir el riesgo cardiovascular. Los requerimientos de fibra cambian, depende de si eres hombre o mujer. Normalmente una mujer puede requerir en promedio 20 a 30 gramos al día, mientras que un hombre puede requerir entre 30 y 40 gramos al día. Fuentes de fibra pueden incluir granos como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la quinoa. Pueden incluir frutas o verduras como los bananos, las frambuesas, las moras, las naranjas, las ciruelas, o nueces y semillas como los pistachos, el maní, las almendras, las semillas de chía, de girasol o incluso el popcorn. Así que la ingesta de fibra es muy importante, especialmente en países desarrollados donde se ha demostrado que la fibra cada vez es menor con la presencia de los alimentos ultraprocesados. Así que tienes que vigilar muy bien cuánta fibra estás incluyendo en tu alimentación. Existen diversas maneras de romper el ayuno. Yo lo romperé con una hamburguesa y una soda, porque me lo merezco. Yo lo romperé con una ensaladita y agua. No y no. Lo ideal es que evites carbohidratos complejos de alto índice glicémico, esos carbohidratos que elevan alto tus niveles de azúcar y de insulina, y que incluyas mejor carbohidratos complejos de bajo índice glicémico, que sean estables, que no estimulen tanto los niveles de insulina. Pero la mejor manera de romperlo es que lo hagas con proteína. La proteína que no eleva los picos de insulina de esta manera, que te nutre adecuadamente y que tiene las calorías que necesitas para hacer tu ayuno. Lo más importante es que tengas un balance en este plato de comida, que tenga idealmente una porción adecuada de proteína. En este caso podría ser pollo, podría ser pescado, que tengas un carbohidrato de absorción lenta, puede ser arroz integral o puede ser quinoa, y una ensalada balanceada,
Y lo más importante es que no pongas una bebida azucarada para compartir con ellos. Puedes pasar con un vaso de agua o una pequeña porción de agua saborizada con frutas. Imagina romper este ayuno con este plato y así tener un balance que buscas en tu plan de ayuno intermitente. Todos somos diferentes y respondemos de manera distinta a las diferentes herramientas y maneras que puedan haber de alimentarnos. Así que la mejor recomendación es que conozcas tu cuerpo y lo aprendas a escuchar. Y segunda recomendación es que te guíes en este proceso con un nutricionista o un médico que te ayude a encontrar ese balance y determinar si el ayuno intermitente está indicado en tu caso. Gracias por acompañarme en este video el día de hoy y espero que todas esas dudas sobre ayuno intermitente hayan sido aclaradas. Esto fue Entre el cielo y el infierno, ayuno intermitente. Gracias por acompañarme hoy.